Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a muchísimos de ustedes, y no es para menos. Estamos hablando de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, y de una confesión que ha encendido las redes sociales y los corazones de sus seguidores. Si lo han adivinado por el título, hoy vamos a desgranar por qué Hande Erçel confiesa que Kerem Bürsin es su amor eterno. Prepárense para una dosis de romance, especulación y, por supuesto, la magia que estos dos actores irradian juntos. Si son fans de Hande y Kerem, o simplemente aman una buena historia de amor de celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, denle ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ¿qué es lo que realmente ha dicho Hande Erçel para que el mundo entero se paralice y hable de Kerem Bürsin como su amor eterno? Vamos a empezar por el principio, recordando la historia de amor que enamoró a millones. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, que se traduce como No te sueltes de mi mano o Llaman a mi puerta. Desde el primer momento en que compartieron pantalla, la química entre ellos era palpable, casi eléctrica. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban, todo sugería algo más profundo que una simple amistad profesional. Y como era de esperar, los rumores no tardaron en empezar a volar. Durante la emisión de la serie, su relación en la ficción de Eda y Serkan, dos personajes que se vieron obligados a fingir un compromiso y que terminaron enamorándose perdidamente, resonaba con la vida real. Los fans los veían como la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la pantalla. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública conjunta, cada entrevista, todo era analizado al detalle. Y ellos, para deleite de sus seguidores, alimentaron esta ilusión con gestos de cariño, apoyo mutuo y un evidente disfrute de la compañía del otro. El momento en que confirmaron oficialmente su relación fue un acontecimiento. No hubo un anuncio grandilocuente, sino más bien la naturalidad de quienes ya vivían su amor y decidieron hacerlo público. Sus viajes juntos, las fotos románticas que compartían, las declaraciones sutiles pero cargadas de significado, todo construyó una narrativa de amor verdadero que conquistó a una audiencia global. Se convirtieron en la pareja de moda, la pareja de ensueño, y la esperanza de muchos era que esta historia tuviera un final feliz y duradero. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas. Después de un tiempo y para la sorpresa y decepción de muchos, se confirmó su separación. Fue un golpe para los fans que tanto habían apostado por su amor. Se especularon muchas razones, como es habitual, pero ellos siempre mantuvieron un respeto mutuo y nunca entraron en detalles escabrosos. Aún así, la idea de que su amor había terminado era algo que muchos no podían asimilar. Y aquí es donde entra la noticia que nos trae hoy aquí. Recientemente, en una entrevista o quizás en una declaración a los medios que ha dado la vuelta al mundo digital, Hande Erçel ha sido preguntada, directa o indirectamente, sobre su relación con Kerem Bürsin, o sobre su pasado y sus sentimientos. Y ella, con esa elegancia y sinceridad que la caracterizan, ha hecho una confesión que ha reavivado la llama de la esperanza y la especulación. Al parecer, en lugar de hablar de un pasado superado, Hande ha utilizado palabras que sugieren que Kerem Bürsin sigue ocupando un lugar muy especial en su corazón, al punto de referirse a él como su amor eterno. Ahora, ¿qué significa exactamente amor eterno en el contexto de Hande Erçel? Es importante matizar esto. No necesariamente implica una reconciliación inmediata o una vuelta a la relación tal como la conocíamos. A veces las personas pueden tener amores que, aunque la relación como tal haya terminado, dejan una huella imborrable. Un amor que marcó una etapa importante de sus vidas, que les enseñó mucho, que los hizo crecer, y que por esa razón, trasciende el tiempo y las circunstancias. Es un reconocimiento a la profundidad y la importancia de lo vivido. Podríamos interpretar que al decir amor eterno, Hande no está cerrando la puerta a la posibilidad de un futuro, sino más bien honrando la magnitud de lo que compartieron. Es posible que con el tiempo y la perspectiva, se dé cuenta de la singularidad de esa conexión. Quizás fue un amor tan intenso, tan puro, que las palabras amor eterno son la única forma de describirlo, incluso si las circunstancias actuales no permiten que sea un amor presente en el sentido convencional.
También es crucial considerar el contexto en el que se hizo esta declaración. ¿Fue una pregunta capciosa de un periodista? ¿Fue una reflexión espontánea? La forma en que se expresa, la emoción con la que lo dice, todo influye en la interpretación. Si lo dijo con nostalgia, con una sonrisa melancólica, o con una serenidad que denota paz, cambia mucho el significado. Lo que sí es seguro es que esta confesión ha puesto a los fans en ebullición. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías, esperanzas y deseos de que estos dos talentosos actores vuelvan a estar juntos. Los seguidores de la pareja, conocidos como Hanker, han esperado pacientemente cualquier señal que indique que su amor podría resurgir. Y esta declaración de Ande, sin duda, ha sido la señal que muchos esperaban. Han comenzado a analizar cada movimiento de ambos, buscando cualquier indicio de una posible reconciliación. ¿Se siguen en redes sociales? ¿Se dan me gusta en sus publicaciones? ¿Se comentan? Son detalles que para los fans pueden ser pistas cruciales. Es fascinante observar cómo las relaciones de las celebridades, por su naturaleza pública, se convierten en telenovelas personales para millones de personas. El público se involucra, se emociona, sufre y se alegra con cada acontecimiento. Y en el caso de Ande y Kerem, su historia tiene todos los ingredientes para cautivar: química innegable, romance público, una separación que dejó un vacío, y ahora, una confesión que reabre debates y anhelos. Ahora, pensemos en lo que esto podría significar para ellos individualmente. Para Ande, admitir que Kerem es su amor eterno podría ser un acto de honestidad brutal, un reconocimiento de que algunas conexiones son tan profundas que no se desvanecen fácilmente. Podría ser una forma de procesar su pasado, de honrar un amor que, a pesar de todo, fue significativo. ¿Y para Kerem, cómo habrá recibido estas palabras? ¿Le habrán sorprendido? ¿Le habrán conmovido? ¿Habrá él también guardado sentimientos similares? Son preguntas que solo ellos pueden responder. Lo que es innegable es el impacto que esta confesión ha tenido en su base de fans. La esperanza de verlos juntos de nuevo, de que su historia de amor continúe, se ha renovado con fuerza. Muchos están convencidos de que, si el destino los unió una vez con tanta intensidad, podría volver a hacerlo. Quizás esta declaración sea el primer paso hacia una reconexión. O quizás sea simplemente un hermoso recuerdo de un amor que fue, y que seguirá siendo eterno en sus corazones y en la memoria de sus fans. La belleza de estas historias es que a menudo, la línea entre la ficción y la realidad se difumina. Ande y Kerem nos regalaron una historia de amor que parecía sacada de una película, y ahora, sus vidas reales parecen seguir alimentando esa narrativa. Sea cual sea el futuro, lo que Ande Ercel ha dicho sobre Kerem Bürsin como su amor eterno, es una poderosa declaración que resonará durante mucho tiempo. Es un testimonio de la fuerza de ciertos amores, de las conexiones que nos marcan para siempre, independientemente de si seguimos o no por el mismo camino. En resumen, hoy hemos explorado la reciente confesión de Ande Ercel sobre Kerem Bürsin, calificándolo como su amor eterno. Hemos recordado los inicios de su romance en Senkalkapm, su relación pública que cautivó a millones, su posterior separación, y el impacto de esta nueva declaración que ha reavivado las esperanzas de los fans. Hemos reflexionado sobre el significado de amor eterno en este contexto, y cómo estas confesiones públicas pueden afectar a las personalidades y a su público. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del romance de Ande y Kerem, y que esta información les haya resultado interesante y entretenida. Como siempre, su opinión es lo más valioso para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan sobre esta confesión. ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse otra oportunidad? ¿O creen que amor eterno es una forma de honrar un pasado hermoso? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos leer sus reflexiones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden regalarnos un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.